Hay cambios que llegan en julio para los pensionados mexicanos y que la mayoría no está viendo venir, no porque sean secretos ni porque el gobierno los esté ocultando, sino porque la información está dispersa en comunicados técnicos que nadie traduce a un lenguaje claro. Algunos jubilados van a notar una diferencia en su depósito, otros van a recibir una notificación que no van a entender, y hay un grupo específico que podría enfrentar una suspensión temporal de su pago por un proceso que el IMSS está ejecutando silenciosamente. Hoy vamos a explicar exactamente qué está ocurriendo, a quién afecta y qué puedes hacer antes de que llegue julio para no llevarte una sorpresa. Antes de continuar, suscríbete a Sabiduría Económica y activa la campana para recibir más información sobre pensiones, IMSS y actualidad política en México. Y si este video te resulta útil, apóyanos con tu like para que más personas puedan informarse. Para entender lo que viene en julio hay que partir de algo que mucha gente olvida. El sistema de pensiones en México no es uno solo. Está el IMSS para trabajadores del sector privado, el ISSSTE para empleados del gobierno federal y varios sistemas menores de estados, municipios y universidades públicas. Cada uno tiene sus propias reglas y sus propios calendarios. Los cambios de julio afectan principalmente a pensionados del IMSS, bajo la Ley del 73, que son los trabajadores que se jubilaron bajo el régimen anterior a la reforma de 1997 y cuya pensión se calcula en función del salario promedio de sus últimos años de trabajo. El primer cambio que debes conocer es el proceso de verificación de supervivencia y por qué en julio puede afectar a más pensionados de lo habitual. El IMSS tiene un mecanismo de confirmación periódica que verifica que los titulares de pensiones activas siguen siendo los beneficiarios correctos. Ese proceso existe desde hace años, pero su aplicación era irregular. Lo que cambió recientemente es que el instituto actualizó su sistema de gestión y comenzó a cruzar su base de datos con los registros del Registro Nacional de Población y con los del Registro Civil. Cuando ese cruce detecta inconsistencias, el sistema genera una alerta y el IMSS puede suspender preventivamente el pago hasta que la situación se aclare. Para julio, el instituto tiene programada una depuración de su padrón basada en ese cruce actualizado. Eso tiene dos consecuencias posibles. La primera es que familiares de pensionados fallecidos descubran que el pago fue suspendido porque el sistema detectó el deceso. La segunda, y esta es la que más preocupa, es que haya errores del sistema que afecten a pensionados perfectamente activos. Una persona viva cuyo nombre aparece con una letra diferente entre el registro del IMSS y el del registro civil, o una fecha de nacimiento con un dígito distinto entre un documento y otro, puede quedar marcada como inconsistencia pendiente y su depósito de julio puede no llegar. Si eso ocurre, el proceso para resolverlo no es complicado, pero requiere ir en persona a la subdelegación del IMSS con identificación oficial vigente y una constancia de supervivencia que puedes obtener en cualquier oficina del instituto o en algunos módulos de atención municipales. El problema real no es el trámite, sino el tiempo. Si el pago de julio se suspende y lo resuelves a mitad del mes, el dinero puede no llegar hasta el siguiente ciclo. Para alguien que depende de esa pensión para cubrir sus gastos del mes, esa espera es un problema concreto. Por eso la recomendación más práctica es activa. Si tienes más de 70 años, recibes pensión del IMSS bajo la Ley del 73 y no has realizado ningún trámite de verificación ante el instituto en los últimos 12 meses, este es el momento de ir y confirmar tus datos antes de que llegue julio. Prevenir ese mes de retraso vale mucho más que el tiempo que tarda el trámite. El segundo cambio que viene en julio afecta a un grupo más reducido, pero vale la pena mencionarlo con claridad para evitar confusiones. El IMSS está aplicando un recálculo de las retenciones de ISR para pensiones que superan cierto umbral.
La ley del impuesto sobre la renta establece que las pensiones están exentas del impuesto hasta un monto equivalente a 15 unidades de medida y actualización diarias. La mayoría de los pensionados cobra muy por debajo de ese umbral y para ellos no hay retención de ISR. Para quienes sí superan ese monto, que son principalmente pensionados con historiales de salario alto bajo la ley del 73, el instituto está ajustando el cálculo de retención para el segundo semestre, incorporando los valores actualizados de la UMA. Si eres parte de ese grupo, verás una variación en tu depósito que corresponde a ese ajuste fiscal. No es un descuento arbitrario ni un error, es un recálculo técnico que aplica a casos muy específicos. El tercer elemento que merece atención tiene que ver con la pensión para el bienestar. Han circulado mensajes en grupos de WhatsApp diciendo que el gobierno va a reducir el monto de ese apoyo en julio o que va a congelarlo. Eso no tiene sustento en ningún comunicado oficial. Lo que sí está ocurriendo es que el Banco del Bienestar está completando en algunas regiones la migración hacia un nuevo esquema de tarjeta. Los beneficiarios que tienen tarjetas de generaciones anteriores, especialmente en zonas rurales, deben verificar con su módulo más cercano si su tarjeta sigue siendo válida para el cobro del próximo depósito bimestral. El monto no cambia. Lo que puede cambiar es el canal a través del cual se hace efectivo el cobro. Hay algo adicional que vale la pena mencionar, aunque no es un cambio de julio, sino un proceso que lleva meses en curso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su agenda revisar criterios relacionados con la forma en que el IMSS calcula ciertas pensiones bajo la ley del 73. Hay una discusión legal sobre componentes del cálculo que han sido impugnados por miles de pensionados, que consideran que su monto es inferior al que les corresponde según su historial real. Si la Corte emite criterios en el tercer trimestre del año, eso podría tener implicaciones para pensionados que ganaron o que buscan iniciar amparos en esta materia. No cambia nada automáticamente para todos, pero sí es información que conviene seguir de cerca. Si crees que tu pensión está por debajo de lo que debería ser según tu historial de cotización, consultar con un especialista en seguridad social antes de que venzan los plazos de impugnación es una decisión prudente. En resumen, verifica tus datos ante el IMSS antes de julio si llevas más de un año sin hacerlo. Confirma que tu tarjeta de cobro sigue siendo válida si recibes la pensión para el bienestar. Desconfía de mensajes de WhatsApp que anuncien recortes o congelamientos sin citar fuentes oficiales. Y si tienes dudas sobre tu situación específica, el número de atención del IMSS es el 800-6232-323 y el del ISTE es el 800-911-9090. Los cambios que vienen no son en su mayoría negativos, pero requieren que estés informado y que actúes antes de que el problema llegue a tu puerta. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Económica. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete para seguir informado sobre pensiones, IMSS y los temas más importantes de México.